Nuevo episodio de un podcast seguro y hoy nos acompaña Sergio Juárez Calvo, CISO de Bauhaus España, ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Pompeu Fabra y con más de 10 años de experiencia en el sector de la ciberseguridad. Ha trabajado también en otras compañías como Cuatro Casas y Price y fue ganador del Global Legal Hackathon en España. Marc, ¿qué tal? ¿Ganas de empezar el capítulo de hoy? Como ya ganas, hemos estado ya antes de empezar el episodio hablando con Sergio y tiene pinta que saldrá un episodio muy top. Pues bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Bueno, yo también estoy muy motivado, con muchas ganas, contento de que me hayáis invitado a esta excelente iniciativa y bueno, vamos a por ello. Venga, pues vamos allá con la primera pregunta, Sergio. Empecemos por tus inicios. ¿Qué es lo que te llevó a especializarte en el sector de la ciber viniendo de haber estudiado ingeniería de telecomunicaciones? ¿Hubo algo que te llevó a este sector o que te motivó especialmente para entrar en él? Sí, bueno, digamos que no solo fue desde el punto de vista de mis estudios, ¿no? Yo ya cuando era joven, hace muchos años, tuve algún encontronazo con algún software malicioso en mi ordenador personal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me acuerdo que en aquel momento ya empecé como a obsesionarme un poco con securizar mi ordenador de sobremesa, pues con el clásico Zone Alarm, ¿no? Con el Panda antivirus del Del momento panda. y poniendo y poniendo una contraseña kilométrica para lo que se ponía en aquel momento. Y bueno, sí que es verdad que ya crecí un poco con esa motivación y durante mis estudios universitarios en la Universidad Pompeu Fabra, sí que noté que aquellas asignaturas en las que tratábamos pues sobre todo los protocolos y el cifrado de las comunicaciones eran asignaturas que me llamaban un poquito más la atención, ¿no? Como que las cursaba con un poquito más de ganas. Y ya digamos que ahí fue poco a poco enfocándome en esta vía. Y después llegó pues el momento de empezar a buscar prácticas y bueno, tuve la suerte de caer en la división de riesgos tecnológicos de PwC, de PricewaterhouseCoopers, y bueno, podríamos decir que ahí empezó mi camino. Exacto, como has comentado, empezaste en Price, después pasaste por Cuatro Casas, ahora eres CISO de Bauhaus. ¿Qué aprendizajes te ha dado cada una de estas etapas? Buah, pues creo que es difícil resumirlo, ¿no? En 4 puntos, como aquel que dice. Sí que es verdad que son 3 empresas muy distintas y las labores quizás en Cuatro Casas y en Bauhaus se parecen un poco más. En Price, pues mi rol de consultor estratégico a nivel de seguridad, pues demandaba unas competencias distintas a las que ejerzo actualmente. Desde la perspectiva de consultor, pues lo que aprendí es a trabajar en multitud de clientes, ¿no? Tuve diversas experiencias y siempre me gusta mencionar, ¿no? A Nuria Lago, que es la CISO actualmente de Minor Hotels, pues porque ella puso la primera piedra del profesional que soy yo actualmente. Gracias a ella, pues aprendí un poco a adaptar la gestión de riesgos y la estrategia propiamente corporativa de gestión de riesgos a cualquier modelo de negocio, indistintamente a lo que se dedicaran y también un poco a plantear pues la estrategia de implementación de controles, ya os digo, indistintamente a lo que se dedicara la empresa en cuestión. Después, pues llegó mi experiencia en Cuatro Casas, la experiencia más larga y duradera que he tenido hasta el momento. Y solo, bueno, también me gustaría decir, ¿no? Pues que la lista de aprendizajes en esta empresa es interminable. Yo siempre digo que tengo la sensación de que eclosioné como profesional en aquella compañía, pues sobre todo porque pude formar parte de un auténtico equipazo, que es el equipo de arquitectura de sistemas de la compañía y que a la posteriori se acabó llamando arquitectura de sistemas y seguridad de la información, ¿no? Después del trabajo que hicimos. Y bueno, como ya os digo, formé parte de un área de IT brutal, que, bueno, que está bajo el liderazgo y la dirección de Francesc Muñoz, que la verdad es que tiene una visión espectacular de lo que es el sector de IT en general. Y por otro lado, pues en términos de seguridad de la información, pues tuve la oportunidad de colaborar con Pere Soler, que es el CISO de la compañía, y con Sergi Torres, que en aquel momento era mi manager, actual CISO de Laboratorios Esteve. Y bueno, aprendizajes muchísimos. Tuve la oportunidad de acompañar a la compañía, bueno, a la firma en su proceso de certificación en ISO 27001 con un alcance muy ambicioso, pero si me pongo a listar todas las cosas que hice allí dentro, no acabaría. Como gran lección que me llevé de esta compañía,
y sorprendentemente, porque es una firma de abogados, ¿no? Y curiosamente nadie lo asociaría a tecnología así de primeras, es que un departamento de IT siempre tiene que ser una palanca de cambio a través de la innovación para el negocio, como es en el caso de Cuatro Casas, y hacer, bueno, pues de la adopción de la tecnología por parte de la compañía incluso una ventaja competitiva, ¿no? Respecto a sus competidores. Y por último, pues como CISO en Bauhaus, ¿no? Digamos que ya llevo 3 años y medio de experiencia y la verdad es que también estoy empezando a lidiar con otra clase de problemas pues que yo no veía en mi etapa de técnico o de manager que tuve en Cuatro Casas, por ejemplo. El mayor aprendizaje es lograr trasladar los riesgos tecnológicos a la dirección, que muchas veces no son especialistas del tema, ¿no? Y que les cuesta aterrizar cuál es el problema real y por qué cuesta tanto dinero a veces o tanto esfuerzo o tantos recursos implementar según qué controles de seguridad. Y luego, por otro lado, también estoy viendo la dificultad de encontrar y de retener talento cualificado en este sector. Digamos que serían un poco los 2 puntos. Y bueno, has mencionado que en tu etapa de Price, pues ahí estabas en un entorno multicliente. Después pasas a Cuatro Casas y al fin y al cabo estás ya más focus en la compañía donde estés trabajando, ¿no? En ese cliente final. Desde tu experiencia, ¿en dónde crees que aprendes más o dónde te ayuda a aterrizar más el conocimiento? ¿En un entorno multicliente o cuando ya estás aterrizado en un cliente final? Yo te diría, es una buena pregunta, ¿eh? Porque es algo que me ha preguntado más de una persona alguna vez y es algo que me he preguntado incluso yo mismo. Sinceramente, yo pienso que aterrizar conocimientos de 2 formas distintas, pero lo puedes hacer en ambos ámbitos. Sí que es verdad que la posibilidad de trabajar en un multicliente te da una visión muy transversal de diferentes casuísticas que se pueden dar y te hace coger como mucha agilidad, ¿no? A la hora de definir soluciones para los problemas que se van dando y los riesgos que vas tratando. Sí que es cierto que también ganas grado de especialización, ¿no? En un multicliente, porque normalmente también una consultora tiende a detectar el talento, ¿no? Y digamos, pues por ejemplo, si eres muy bueno definiendo estrategias de continuidad de negocio, pues probablemente la compañía te enfoque un poco en ese tipo de clientes que tienen esas necesidades y al final acaba siendo un gran especialista de ello. En contrapartida está el cliente final, que claro, no te permite ver tantas casuísticas, sino que te permite ver una, que son las del negocio, es tu cliente al final, ¿no? Tu cliente interno, pero sí que es cierto que aprendes a ver de forma mucho más horizontal lo que es el sector de la seguridad de la información. Vamos a interrumpir este episodio de Un Podcast Seguro porque David, Joaquín, tengo algo que creo que os va a interesar, sobre todo a nuestra audiencia. Es que tenemos que hablar de nuestro patrocinador, Seven Sector Technologies. Y lo que hacen, pues está muy por encima de lo habitual. Pues sí, Mark, les estuve echando un vistazo. Nuestro ADN es ciber, nuestro corazón es humano, dicen ellos. Y no lo dicen de relleno. Se nota que quieren algo práctico, cercano, no el clásico discurso técnico vacío. ¿Habéis visto su servicio estrella? Se llama XDRnet, que se encarga de monitorizar todo tu entorno, redes, cloud, IoT, IIT, para detectar amenazas en tiempo real. También tiene cosas como detección de integrar archivos, si alguien crea, modifica o elimina algo en las carpetas auditadas, y emulan sistemas operativos para ver indicadores de compromisos reales. Bueno, es que además algo que me parece para mí clave, como indican, minimizan los falsos positivos. Nada de estar así alertado cada 2x3 y no hay nada serio. Y cuando hay algo, ofrecen identificación del atacante al momento, recomendaciones de contención e incluso pues aislar la amenaza con un clic. ¿Y para quién es? Pues XDRnet está pensado para empresas de más de 50 empleados, para personas como CTOs, CISOs o equipos IT que necesitan un partner fuerte para estar tranquilos con la seguridad. También es para aquellos que quieran evitar fugas de datos, sanciones legales o simplemente daños reputacionales, porque cuando un incidente llega, el coste no es solo económico. Y también tiene modalidad de canal, así que si eres una empresa de seguridad o TI y quieres ofrecer algo robusto a tus clientes bajo tu marca, lo puedes hacer con ellos. Y vaya, ya tienes casos de éxitos con empresas reales,
lo que le da bastante credibilidad. Bueno, pues ya lo sabes, si estás escuchando esto y te preocupa la seguridad de tu empresa, te recomiendo que agendes una demo con Seven Sector Technologies para ver XDRnet. Te dejamos el enlace abajo y bueno, de esta manera pues nosotros lo hacemos, lo hemos analizado y creemos que te puede dar una ventaja competitiva, de verdad. Eso es, agenda la demo, pregunta por los escenarios que te interesen y comprueba cómo reaccionan con amenazas reales, no solo escenarios de laboratorio. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio para agendar tu demo o tu consulta inicial gratuita. Muy importante, no esperes a que algo pase. Y ahora sí, volvemos con este episodio de Un Podcast Seguro. De la ciberseguridad, porque al final los equipos son lo que son realmente, y te toca pues como darle a todos los palos, ¿no? Desde la parte más de compliance, la parte más técnica de seguridad, la parte de monitorización, toda la parte de auditorías, ¿no? De hacking ético y demás, que si queréis luego podemos hablar un poco de ello. Y a mí lo que me sirvió es a tener una visión muy, muy transversal de lo que es este nicho, y creo que es lo que me está funcionando ahora para poder ejercer la labor de responsable de seguridad de la información, pues lo mejor que sé. Sergio, volviendo un poco atrás a la reflexión que hacías en la pregunta anterior en cuanto a la importancia de comunicar hacia la alta dirección, ¿no? Hoy en día en muchas compañías se sigue percibiendo la ciberseguridad como un área invisible, que cuando todo funciona bien parece que no aporta valor directo al negocio, pero cuando pasa algo es cuando realmente se le tiene en cuenta. Personalmente, ¿utilizas o tienes alguna estrategia para convencer a la alta dirección de una empresa, pues eso, que invertir en ciberseguridad realmente aporta valor y no es un gasto, sino que una inversión? Sí, es uno de los grandes retos de un CISO, ¿no? Dentro de una compañía, y el gran dilema, ¿no? Porque tradicionalmente ya no es la ciberseguridad, es el gasto, ¿no? Que se llama a veces en tecnología lo que las empresas interpretan como un gasto. En el caso de la ciberseguridad, para mí yo lo que intento hacer es intentar trasladarle a la compañía de algún modo, o a la dirección de la compañía, traducirles en lenguaje de negocio que representa la materialización de una amenaza. Es decir, para mí es muy distinto decirle a un CEO o a un CFO o a un COO, ¿no? Un Chief Operations Officer, que si se produce una denegación de servicio de la página web donde tú tienes tu comercio online, se cae el servidor, a que le digas que directamente vas a dejar de vender durante todo el tiempo que dure ese ataque y tú no seas capaz de levantar la página web, ¿no? Esto es un ejemplo como muy simple, muy sencillo, pero yo creo que la clave para que ellos entiendan que esto es una inversión para prevenir daños en el futuro, ¿no? Porque es cierto, nadie se acuerda de la seguridad hasta el día que pasa algo, y si has invertido piensas, ostras, menos mal que hicimos esto, y si pasa algo, pues ahí es cuando llueven las collejas también, ¿no? Y se cuestionan por qué se han gastado el dinero. Pero lo que sí que sirve claramente es decirles, oye, en su lenguaje, en el lenguaje que entienden, que es el de su negocio, qué impacto puede tener la materialización de pues un zero day, o no tener una política de parches actualizada, o no invertir en disponibilidad, por ejemplo, ¿no? En no redundar Claro. infraestructuras o hacer backups. Total. Y respecto al salto que hiciste entre Cuatro Casas y Bauhaus, al final son dos sectores distintos, ¿no? Cuatro Casas, como decías, es un sector, bueno, un entorno legal, y Bauhaus es un sector más de retail. En cuanto al enfoque de la seguridad, de la ciberseguridad, ¿notaste alguna diferencia significativa entre ambos sectores? Sí, sí, es una pregunta lógica, ¿no? Porque son muy distintas las dos empresas. A ver, lo primero de todo, yo tengo que decir que Cuatro Casas fue una excelente escuela de la que siempre estaré orgulloso de haber formado parte, porque es que es una gran familia, y la verdad es que me planteó retos innumerables a nivel profesional. Sí que es verdad que llegó un momento, ¿no? En el que pues se me propuso un cambio, y un poco lo que me motivó es pues también cambiar, saltar a otro sector, ¿no? Ver una casuística distinta, con unas necesidades distintas. Venía de un sector en el que la seguridad de la información es completamente indispensable, ¿no? Por la naturaleza del negocio. Hablamos que Totalmente. en términos, claro, en términos de confidencialidad, en términos de integridad y en términos de disponibilidad,
es un negocio en el que es vital asegurar estos valores, ¿no? Y me movía a un sector en el que quizás prima más la disponibilidad, ¿no? O sea, decirlo en plano, pues que el negocio siga funcionando con cierta normalidad y no tanto quizás el nivel de sensibilidad de los datos que se manejan. Dicho esto, me encontré pues una dirección muy motivada, me encontré una idea de proyecto, ¿no? Algo que querían desarrollar, querían poner la ciberseguridad un poco en el centro de muchas de sus operaciones y la verdad es que a mí me motivó mucho pues encontrarme una empresa que quizás estaba en un grado de madurez inferior a de la que venía, ¿no? Comparado con la que venía, pero por otro lado me estimulaba bastante el poder crear un proyecto mío y aportar mi granito de arena a una organización como Bauhaus que también es, bueno, multinacional, ¿no? Y con una fuertísima presencia en toda Europa. Y desde la ignorancia, ¿en Bauhaus has tenido que meterte en temas de ciberseguridad OT? Bueno, la verdad es que algunas cositas tenemos, pero sí que es cierto que no entramos muy en detalle porque debido al modelo de negocio que seguimos, no hay una gran producción, por decirlo así, ¿vale? Sí que es verdad que en Alemania, porque al final yo soy el responsable de la sociedad en España, pero en Alemania hay un poquito más, vamos a decir, pero no es el foco. O sea, el grueso de las acciones que llevamos a cabo es sobre la capa de IT. Y bueno, ya también enlazando con la pregunta que te ha hecho David respecto a los distintos sectores, ¿no? En los que has trabajado, legal, retail, y seguramente en tu etapa de consultoría tocaste otros. ¿Hay alguno de estos sectores que para ti te parezca un mayor reto, que lo veas más complejo? Quizás el financiero. Bueno, es una pregunta difícil de responder porque la verdad es que yo creo que me he encontrado retos profesionales allá donde he ido. La ciberseguridad es un reto constante, ¿no? Y el cambio de la tecnología también lo es. A ver, yo diría que el mayor reto me lo encontré seguramente en Cuatro Casas por la complejidad del entorno y por el nivel de criticidad que tenía mi labor dentro del negocio. Dicho esto, tengo que decir que el nivel de presión que he sufrido en el mundo de la consultoría, ¿no? Pues porque al final siempre estás de cara al cliente y tienes que entregar deliveries, ¿no? O tienes que Sí. satisfacer las expectativas. Bueno, lo sabéis, Deadlines ¿no? muy ajustadas, que quizás a Correcto, veces en cliente final no pasa. correcto. Y por otro lado, pues claro, pasamos a mi último capítulo. También hay que sentir la presión cuando llegas a un sitio nuevo y se supone que tú eres la voz más especialista de tu materia sin tener el paraguas de absolutamente nadie. Sí que tengo el paraguas de mi dirección, evidentemente, con quien comparto pues, los quebraderos de cabeza, pero cuando se trata de definir una solución técnica, la dirección lo que espera es que tú le des opciones, ¿no? Y que ellos puedan entender cuál es la mejor para escoger, ¿no? Entre ellas, así que eso también es un reto como tal. Ahora, Sergio, te queríamos comentar en relación a lo importante que es concienciar, ¿no? Y sobre todo también dentro de las empresas. Al final, las campañas de concienciación en ciber, sobre todo, buscan reforzar el primer eslabón débil, que, como todos sabemos, son las propias personas, los propios trabajadores de las compañías. En una empresa como Bauhaus, donde al final entiendo que tenéis pues perfiles muy distintos, ¿no? Pues gente en oficinas, tiendas, logística. Muy ¿Cómo distintos. plan- ¿Cómo planteáis un programa de concienciación efectivo para que llegue a todos estos perfiles? Claro, es que es un tema, ¿eh? Porque no es fácil de plantear. Pero bueno, yo diría que como comentas, ¿no? La concienciación es algo esencial hoy en día. Tal y como lo planteamos, es que yo lo desgrano como en diferentes niveles, ¿no? Digamos que hay conocimientos y habilidades que son comunes para toda la compañía, ¿no? La gente, pues por un lado, tiene que conocer las políticas de seguridad acerca de cómo utilizar o cómo hacer uso de la información y por otro lado, un mínimo de cómo
detectar campañas de ingeniería social, ¿no? Un phishing, algo de este estilo, pues también es una herramienta que consideramos que la gente debe de tener, ¿no? Pero después también es cierto que tienes que hacer como pequeños programas dentro de tu gran plan de concienciación un poquito más ajustados a las necesidades de cada una de las esferas de la compañía, pues ya sea dotar a la dirección de la compañía de conocimientos acerca de lo que es un Business Email Compromise, ¿no? O hacer ejercicios de concienciación acerca de la gestión de incidentes de seguridad a nivel top management, ¿no? Que esto también es concienciación y es muy interesante para ellos. Y no es lo mismo eso, ¿no? Que, por ejemplo, plantear pues una campaña de concienciación para un departamento de finanzas, ¿no? Para evitar pues que se hagan transferencias no autorizadas debido al tema de la suplantación de identidad o dotar de conocimientos a un equipo de recursos humanos y de procedimientos para que se eviten, ¿no? Pues estos casos que se dan en los que se reciben peticiones desde correos fraudulentos, por ejemplo, en los que se intentan domiciliar nóminas en otras cuentas que no tienen nada que ver con las de los trabajadores de la compañía. Bueno, hay diferentes casuísticas. Los recursos son finitos, porque no siempre se tiene la posibilidad de hacer algo para todo el mundo o algo específico para los departamentos, pero bueno, esa es un poco la idea que tenemos. Ujú. Bueno, total. Y una cosa que se me ha venido una duda a la cabeza, que quizás desde tu punto de vista será muy chorra, ¿no? Pero yo estaba haciendo ahora un poco la comparativa entre tu etapa de Cuatro Casas, que es sí, seguridad de la información, ahí proteges el dato y ya, pues muchas veces no, este dato ya es digital, no es tan físico. En cambio, en Bauhaus, pues hay mucho material físico a proteger, ¿no? Que vendría a ser, pues, bueno, los artículos y demás que vendéis. En este caso, dentro del el paraguas de responsabilidades que tú tienes, ¿estaría esa protección de ese material o hay una persona distinta para ello? Hay una persona que se encarga de la parte de seguridad física y coordina todo lo que es los sistemas de videovigilancia, alarmado y demás. Sí, sí, esto es una competencia porque el negocio lo demanda, sí, ¿no? Tenemos que tener a alguien que se enfoque en esto y ya de paso nos echa un gran cable, sí, en clave de seguridad de la información, a proteger todo lo que es la documentación en papel, que también se genera, ¿no? En grandes superficies comerciales como las nuestras. Oye, pues hemos estado hablando sobre el tema del programa de concienciación que aplicáis aquí en Bauhaus, pero ahora yo te propongo un reto. Si el día de mañana aterrizas en una nueva compañía, ¿cuál es ese programa de seguridad en general que generarías? Si tuvieras que empezarlo desde cero, ¿cuáles son aquellos aspectos claves que tú dirías, oye, esto lo tenemos que tener sí o sí? Sí. Buah, difícil listarlo sin dejarse ninguno, ¿eh? Bueno, Totalmente. Y bueno, y eh, también depende, no te da un sector, una empresa y cuál es su negocio, ¿no? Que hay que tenerlo siempre, obviamente, muy, muy en cuenta. claro, claro, sí, sí, sin duda. Bueno, yo, por desglosarlo en tres pilares, si me lo permitís, Sí. así pensándolo rápidamente, yo creo que el primero de todos, y no lo digo porque ahora me toque ser CISO, es porque lo he visto a lo largo de toda mi carrera profesional, es tener un modelo de gestión de riesgos que haga entender a la dirección de una compañía a qué se expone si no implementa medidas de seguridad, ¿no? Porque al final todo parte del liderazgo de la compañía y de su alta dirección, ¿no? Y de que estén dispuestos a invertir en ello, pues para ser capaces de mitigar en la medida de lo posible futuros impactos de materialización de amenazas. Para mí eso, un buen modelo de gestión de riesgos es algo necesario y esto nos lleva a una segunda capa que para mí también es fundamental, que es definir un plan de implementación de controles de seguridad, ¿no? Ya sea enmarcándote en un estándar de buenas prácticas, como puede ser la ISO, como puede ser la NIST, como puede ser, pues yo que sé, el mismo esquema nacional de seguridad, ¿no? Ahora, bueno, de hecho hace poco se fuerza, ¿no? O se ha impuesto ya a determinadas empresas de X sectores que tienen que seguir este framework de trabajo. Y claro,
cuando hablamos de controles de seguridad, aquí sí que te podría hacer la lista interminable porque hablamos pues de controles más desde seguridad perimetral, hablamos de segmentación de red, seguridad en estaciones de trabajo, arquitectura de sistemas, hablamos de segmentación de permisos, hablamos de la propia concienciación como tal, ¿no? Seguridad en correo, bueno, es que gestión de vulnerabilidades, o sea, es un no acabar, literalmente, pero yo ese módulo creo que lo que siempre hablamos, ¿no? En el entorno, lo que es un Blue Team, ¿no? Alguien que se encargue de implementar los controles de seguridad y luego de revisarlos con un Red Team. Esto es esencial, ¿no? Porque las auditorías son clave muchas veces para descubrir agujeros de seguridad. Y el tercer punto para mí es esencial y es una de las primeras cosas que siempre digo, es que hay que dotar a la compañía, hay que asumir que en algún momento el desastre puede suceder porque lo vemos a diario y lo que hay que hacer es en la medida de lo posible estar, digo en la medida de lo posible porque a veces no se puede, ¿no? Pero estar lo mejor preparado, ¿no? Para el día que Ser llegue eso, ¿no? resilientes, en este caso. Exacto, tener un plan de respuesta a incidentes, contemplando diferentes escenarios, creo que es un tercer bloque imprescindible visto lo que se está viendo hoy en día, ¿no? Está chulo como lo has hablado, porque al fin y al cabo este modelo se puede aplicar a una compañía de cualquier escala, incluso una pyme. Si tú le haces una propia evaluación de riesgos, puedes saber, oye, cuáles son mis mayores preocupaciones y lo que tú comentas, ¿no? Que entiendo yo que el tema este de qué controles aplico y tal sería esa, yendo a la ISO 27001, la declaración de aplicabilidad, ¿no? Totalmente, así es, sí, sí, tal cual. Sí, sí. Sí, sí. Y te permite definir como un plan de inversión coherente, ¿no? O consecuente con lo que es tu negocio al final, ¿no? Y respecto al tema de la inversión, aquí una pregunta tricky, ¿eh? O A para ver qué ti me quizás no, preguntas. ¿eh? Porque tú ya eres CISO y tal, y estas cosas pues las manejas mucho más. Pero es el hecho de saber en qué punto yo tengo que externalizar un servicio de seguridad o cuándo lo puedo Bueno, internalizar. sí, mira, no, tiene sentido. Al final es un tema de costes, básicamente, ¿no? Claro, y de costes y de cuál es el valor añadido que tiene el internalizar el conocimiento o externalizarlo directamente. Yo siempre pongo el ejemplo de la monitorización, ¿no? Al final, pues la monitorización es un servicio que hoy en día están ofreciendo grandes compañías para todos sus clientes, la monitorización de la seguridad me refiero, y sí que es verdad que es un servicio que, vamos, al no ser que tengas una recurrencia de incidentes o una superficie de ataque brutal o que te pueda impactar mucho, ¿no? El que trascienda que has tenido un incidente de seguridad, a veces no tiene mucho sentido internalizar esto porque dices, ostras, pues para X casos que merecen la atención en detalle, ¿no? De la compañía al año, quizás es mucha la inversión, ¿no? Y es mucho mejor externalizarlo, pero en cambio yo creo que el conocimiento de la arquitectura de los sistemas y de las redes de la compañía y ser capaces de ir adoptando nueva tecnología de acuerdo al estándar de seguridad que implementa una empresa, esto es algo que se tiene que quedar 100% in-house, ¿no? Con lo cual, siempre es un tema de balance de costes, ¿no? Y de aportación de valor que tiene y de cuánto vas a necesitar ese conocimiento de cara al futuro, ¿no? Antes, Sergio, hablaba sobre el tema de las certificaciones. Al final, ¿cuál es tu opinión sobre ellas? Certificaciones tipo ENS, NIST, etcétera. ¿Crees que aportan un valor real más allá del puro cumplimiento? Es decir, vengo a cumplir y ya me olvido, ¿o realmente aportan un valor en cuanto a la seguridad de la compañía? Claro, esto, o sea, para mí hay dos cuestiones aquí. Una es una cuestión de confianza, ¿no? De cara a tus clientes, cómo tus clientes valoran, ¿no? Que tú estés certificado o si tienes un requisito regulatorio, ¿no? Porque trabajas para una infraestructura crítica o lo que sea, entonces ya no te queda otra que certificarte y que pasar por ahí.
pero para mí sí que tiene un valor añadido internamente y esto lo vi porque, claro, desde mi etapa de consultor, pues para mí era muy fácil hacer recomendaciones. Luego, cuando pasas a la etapa de cliente final, es cuando te sueltan el informe y dices, ostras, ¿y ahora cómo implemento todo esto? ¿Con qué recursos? Y si realmente vamos a ser capaces de hacerlo bien. O sea, te encuentras como con la otra cara de la moneda. Y yo lo que sí que me di cuenta es que, aparte de que te da un marco en el que basarte para hacer una gestión coherente de la seguridad dentro de la compañía a todos los niveles, digamos, de que no te olvides en ningún punto, lo puedes hacer mejor o peor, pero al menos vas a tener una guía ahí de todas las cosas en las que tienes que pensar, de todos los temas. Pero para mí, sobre todo, lo que sí que vi es que cualquier estándar de buenas prácticas te obliga a tener un ciclo de mejora continua y este ciclo de mejora continua, quizás de un año a otro, no se ve mucho, pero cuando una empresa lleva operando con este marco de buenas prácticas durante 5 o 10 años, yo creo que sí que se ve un gran progreso en la gestión de la seguridad de la empresa. Y para mí eso es un valor añadido a nivel interno, ¿no? Total. Totalmente. Y también correlacionándolo esto con el tema de las certificaciones, ¿no? Habrían las certificaciones individuales y las de que, por ejemplo, un alcance es SGSI y demás. Tú, si tienes que contratar a una persona, ¿le pones realmente ese valor a la certificación o incluso por encima pones en valor muchas otras cosas? Bueno, depende un poco de la posición, ¿no? Para la que quieras contratar a la persona. Sí que es verdad que si es, no sé, pues imagínate que abro una posición interna dentro de mi equipo, ¿no? Para alguien que va a hacer labores de pentesting, ¿no? Y de red teaming. Lógicamente, cuando algo demanda tanto nivel de especialización, las certificaciones son acreditaciones, por decirlo de alguna manera, para demostrar que uno sabe hacer su trabajo, ¿no? Pero por encima de todo y más que las certificaciones, yo lo que valoro es la proactividad de una persona, las ganas de trabajar, la ilusión con la que se tome el trabajo, la motivación, en definitiva, creo que es un poco lo que mueve a todo el mundo y es algo que valoro realmente por encima de todas las cualidades y todas las certificaciones que pueda tener una persona. Entendible. Y bueno, ahora sacando el tema este que has dicho, por ejemplo, poniéndote en la situación de tener que contratar a un pentester, viendo tu currículum, tú has hecho auditorías de hacking ético en su momento, antes de, pues, esto, ¿no? De llegar ahora en tu posición de CISO. Y mi pregunta viene a, ¿qué visión distinta te da esa base técnica a la hora de tomar decisiones estratégicas y de negocio como responsable de seguridad? Claro, esto es un punto importante también porque pienso que un responsable o una responsable de seguridad de la información en una compañía, si quiere dimensionar adecuadamente un portfolio de proyectos, vamos a decir, o las tareas del día a día, tiene que tener una base técnica al menos que le permita entender a qué expone a su equipo, ¿no? O sea, si tú nunca has visto en profundidad pues una auditoría de hacking ético, es imposible que puedas dimensionar no solo la propia auditoría como tal, sino las acciones correctivas que se derivan después de una auditoría que siempre se acaban encontrando agujeros de seguridad. Pienso que una persona que se responsabilice de la seguridad de la información de la compañía debe de tener claros conceptos técnicos como es la arquitectura de sistemas y de redes de una empresa. Debes de tener muy claro cómo debes de proceder a nivel de privilegios, ¿no? Cómo debes de segmentar estos privilegios también a nivel corporativo o, por ejemplo, lo crítica que puede llegar a ser una cuenta de un administrador de tecnologías. No sé, son pequeños detalles que al final te los va dando la experiencia, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que siempre se dice, ¿no? Que el papel todo lo aguanta y sí es verdad, el papel muchas veces crea modelos que parecen aparentemente perfectos, pero luego la realidad es que a un atacante le va a dar igual que tengas un procedimiento o que tengas lo que sea. Si no has conseguido salvaguardar adecuadamente la información, va a hacer con ella lo que quiera si es que encuentra el camino para colarse, ¿no? Entonces, de cara a dimensionar
un portfolio de proyectos, yo creo que es esencial, ¿no? Tener ese tipo de experiencias y entrar en contacto con la materia, no solo con las auditorías de hacking, sino también con el diseño de soluciones, ¿no? Y al final colaborar con otros departamentos, como puede ser el departamento de sistemas, como pueden ser los equipos de desarrollo de aplicaciones, como puede ser un equipo de innovación, ¿no? Dentro de una empresa. Oye, Sergio, hablando de hacking ético, seguro que has vivido mil y una experiencia relacionada con esto. ¿Nos podrías contar alguna experiencia memorable que expliques entre tus amigos sin dar nombres, donde, pues eso, una auditoría de hacking o un pentest revelar algo crítico? Sí, la verdad es que, bueno, he visto bastantes cosas, para bien o para mal, Qué algunas asusto. de, algunas de mayor, es lo que iba a decir, algunas de mayor envergadura que no contaré porque al final sí que he dicho para Que quién te he has tenido que trabajado. dar de baja de algún servicio de forma personal. Sí, algo del estilo, sí, sí, bueno, en fin. Pero bueno, sí que recuerdo un caso, ¿no? En el que, y esto es más que nada, me gusta explicarlo para dar un poco la foto de las situaciones que a veces uno se encuentra, ¿no? Pero sí que es verdad bueno, que trabajando para un cliente, pues vimos que se iba a lanzar a producción un servicio. eh, en el cual pues el project manager en este caso tenía mucha presión, ¿no? Porque los timings del proyecto se habían retrasado mucho, se habían dilatado en el tiempo y tenían que lanzarlo ya, ¿no? Y cuando llegó un poco a las manos del equipo de seguridad, ¿no? Que éramos todo pues gente subcontratada y demás, ¿no? Pues vimos ostras, que no, esto no había pasado ninguna auditoría y tenía un frontal, ¿no? Un portal que tenía que ser publicado a Internet. La cuestión es que la solución era de un gran fabricante a todo esto. O sea, no estamos hablando de una solución que fuese de una pequeña empresa o que no estuviese muy desplegada ni nada. Se requirió desde la parte del equipo de seguridad el hacer una auditoría. El project manager, en este caso, os podéis imaginar cómo se puso de uñas en la reunión, ¿no? Pues porque todo esto dilataba más, si cabe, la entrada a producción del servicio. Y bueno, la cuestión fue que en la auditoría se detectó una vulnerabilidad, se hizo un requisito en la parte de autenticación de usuarios que, de acuerdo al project manager, era inasumible y cuando le fuimos a explicar la vulnerabilidad al gran fabricante, que para mí al final es el gran culpable, entre comillas, Sí, sí. de todo esto que sucedió, bueno, pues casi se rieron de nosotros, ¿no? Yo recuerdo la frase de Sergio, venga hombre, que la probabilidad de que pase esto es prácticamente nula, o frases del estilo, esto lo tenemos desplegado en multitud de clientes y no ha pasado absolutamente nada. Pues os tengo que decir que prácticamente 48 horas después de la puesta en producción, la solución fue hackeada. No, no. Bueno, Entonces, hoy Hostia, mismo pero tenemos un claro, ejemplo, a mí ¿no? me Con la resulta caída de extraño, Amazon. ¿no? Hostia, ya. correcto. O sea, a ver, tampoco estoy explicando nada raro, ¿no? Porque hoy en día Sí, pues se ven muchas hay de cosas. todo y sobre todo mucha dependencia de proveedores tecnológicos por parte de una gran parte, ¿no? De gente, o Correcto. sea, estos oligopolios, vayamos a decir, o incluso algunos Sí. monopolios en sí. No me Sí, sí. acuerdo muy fuerte. A ver, ya os digo, por suerte, esta solución no alberga un servicio muy crítico para el cliente ni tuvo un impacto descomunal. Por eso lo explico, porque evidentemente es algo que no salió en las noticias ni era motivo de ello, ¿no? Pero que sí que me llamó la atención, ¿no? Ostras, que todo el mundo tiene presión como por su parte, ¿no? El fabricante de venderte la solución, el project manager de llegar al compromiso pues con su compañía, ¿no? Y siempre la seguridad se deja para lo último y dices, hostia, pues si esto lo hubiéramos pensado desde el principio, quizás se hubiera podido montar de otra manera para que no hubiera sucedido, ¿no? Total. ¿Y lo que encontrasteis, digamos, fue un CVE o una vulnerabilidad sin CVE Bueno, asociado? nunca sabré realmente si era un CV, o sea, no era un zero day, estoy convencido de que alguien se lo había dicho antes, pero a la compañía no le había dado la gana de parchearlo o no lo habían, o no lo habían Claro, es lo encontrado que extraña, ¿no? interesante. Porque al fin y al cabo, si se valora que es crítica, quizás si era un CVE habrá su puntuación CVSS
Y de ahí ya se valora también la probabilidad de ahí que salga crítica, ¿no? O sea, Claro, pero no recuerdo exactamente, pero yo vale, diría que fue un problema más de arquitectura como tal de la solución, de oye, a esto se le puede dar la vuelta de esta manera, que no tanto una vulnerabilidad como tal. claro. Sí, sí, vale, entiendo. Total, total. Mm. Vale, vale. Oye, Y hasta ahí pues puedo Relacionado leer. con esto, al sí, sí, final, no, quería comentar, relacionado con esto, al final hemos llegado a la conclusión en muchos otros podcasts con otros invitados también, es que al final las herramientas no se hacen para que sean seguras, se hacen para que funcionen. O al menos hace unos años ese era el objetivo, que funcione y luego la seguridad ya vendrá. Y era cuando se veían los problemas reales. Yo creo que esta tendencia ya está cambiando poco a poco, pero claro, hace un tiempo pues todo esto Sí, ahora de está sí, saliendo a security la by luz. design, ¿no? Que se es intenta eso. empujar. Es eso, es seguridad desde el diseño y además es que sale mucho más barato a la postre aplicar seguridad desde el diseño, ¿no? Sí, sí, sí. O que incluso las aplicaciones de negocio, sobre todo a esas críticas, pues que pasen por un proceso de validación de seguridad antes de que entren en producción. Que también Totalmente. en un entorno multicliente y demás, pues te acabas encontrando que muchas veces no es así. Sí, bueno, y que las empresas hacen también lo que pueden con los recursos que Exactamente. pueden, ¿no? Y es lo que comentaba David, que la gente piensa en que la solución funcione y parece que lo demás es lo de menos, Y ¿no? que, Por decirlo así. y que el negocio también tiene sus presiones de sacar esa aplicación a producción antes de tal fecha y demás para conseguir, yo qué sé, si es un CRM, los suficientes leads y tal para financiar otra cosa. Bueno, es que todo el mundo tiene sus presiones y siempre detrás de cada vulnerabilidad o demás, vayamos a decir, hay personas que quizás no han sido formadas en ello, tienen sus presiones, sus problemas y, y demás al respecto. Y una cosa, has comentado el tema este de, ostras, que os vinieron a vosotros los auditores, bueno, el personal de seguridad, eres externos y todo. Claro, tú sí que tú quieres internalizar una persona, ¿vale? Para dentro de tu equipo, priorizarías seguramente más perfil de GRC que más perfil técnico, muchas veces. Bueno, claro, a mí realmente sí, depende, ¿no? Porque si lo que quiero es descargar un poco mi propia silla, vamos a decirlo así, de algunas tareas que a veces pues uno hace lo que puede, no llega a todo, lógicamente voy a tirar por un perfil de GRC. Pero también es cierto que depende un poco de las necesidades del equipo en general, ¿no? Porque si Ya, veo que tenemos un volumen de trabajo tremendo en la implementación de controles o en la auditoría de los controles de seguridad implementados en la empresa, pues quizás voy a necesitar a alguien de un corte un claro. poquito más técnico. Totalmente. Sí, sí, totalmente razón. Yo quizás lo tiraba más a, otras ese perfil GRC normalmente está más enlazado a negocio y de esta Sí, manera si es interno entenderá mejor negocio. En cambio, yo qué sé, pues con el ejemplo que tú has puesto antes, ¿no? Si internalizas, ahí externalizas un SOC, ellos tampoco tienen la necesidad de saber tanto de negocio como quizás ese perfil GRC. correcto, sí, sí, sin duda, ¿eh? Y además que es ciberseguridad o seguridad de la información es un área hoy en día que está muy cerca del negocio, es muy transversal al negocio y una posición de GRC sin duda es una posición que siempre va a estar dentro de un equipo, al menos a mi entender, ¿no? Porque es ese puente, digamos, entre Sí, el sí. negocio, los riesgos y cuál es la solución tecnológica a todo ello. Total, total. Y yendo ya mirando más para el futuro, o ya muchas veces, ¿no? Decimos que es el presente. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial, Sergio? Buah, es tan difícil jugársela con esta pregunta. A ver, yo, en el ámbito de la ciberseguridad hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, yo veo herramientas de inteligencia. Es que, claro, puede tener aportación de valor en tantas cosas que también sería para hablar un rato largo y tendido, ¿no? Pero si me quedo con un caso de uso, yo veo una inteligencia artificial que va a jugar un rol muy importante en la correlación de eventos, en la priorización de estos eventos y en recortar mucho los timings de respuesta ante la materialización de un incidente.
Aquí podríamos decir que muchas veces ese N1 va a ir acabando desapareciendo. Tiene pinta, no sé si acabará con el trabajo de analistas o de CISOs también, porque claro, yo creo que acabará haciendo apreciaciones de riesgo de forma Total. inconsciente, ¿no? Bueno, de forma inconsciente, no automatizada. Eh, pero, pero sí que es cierto que va a quitar un poco esa capa, ¿no? De más de picar piedra dentro de los logs, ¿no? O de entender qué es lo que está pasando y va a permitir al ser humano aplicar un poco más el conocimiento y sobre todo la lógica de negocio, ¿no? Que hablábamos antes de esto, del tema de la internalización del conocimiento. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser un gran filtro para que detrás los seres humanos seamos capaces de entender si lo que está sucediendo, lo que está reportando la IA, tiene impacto real o qué clase de impacto va a tener en caso de que se esté materializando una amenaza, ¿no? Dentro de la empresa. Sí, Es- vale, vale. Vale, genial. Yo te iba a hacer una pregunta y es si ya en Bauhaus o incluso seguramente en cuatro casas, eso ya iba pasando, que ya valoráis esa IA como una amenaza y de esta manera ese riesgo, ¿no? De exfiltración de datos, sobre todo en subida de archivos en herramientas LLM como podría ser ChatGPT. Sí, sí, sin duda. O sea, al final creo que la inteligencia artificial ayuda a la par que nos pone en jaque, ¿no? Y no tiene por qué ser necesariamente que un atacante la utilice para descubrir una vulnerabilidad o para ejecutar un exploit, sino también porque nuestros propios usuarios a veces, y digo no los usuarios de Bauhaus, yo creo que el error lo comete todo el mundo, ¿no? Pues igual que en su momento la gente subía información para traducirla en DeepL o en Google Translator o donde fuera, se piensan que el procesado de información a través de estas herramientas es gratuito, ¿no? Y claro, y es un riesgo para la compañía. DeepL viene de Deep Learning. Así, al fin y al cabo, Pues, también. pues no lo sabía. Sí, sí, sí. El procesamiento de información y demás es lo que le permitía irse mejorando. De ahí que fuera también Vaya, un traductor vaya, muy, muy bueno. Bueno, y sigue siendo. va- Total, vaya total. tela con los amigos de DeepL. Oye, Bueno, Sergio, al principio cuando te hemos presentado hemos hablado sobre que habías ganado el premio de la Global Legal Hackathon. Para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es esto de la Global Legal Hackathon? pues mira, es que de hecho fue la primera edición que se hizo. Es una competición a nivel mundial, ¿vale? Nosotros ganamos la edición en España. Bueno, básicamente es una hackathon que busca dar respuestas a problemas de carácter legal a través de soluciones tecnológicas. Este es un poco el eslogan, digamos, de la competición. Entonces, lo que se hacía era, se montaban equipos multidisciplinares, ¿no? Y se intentaba pues encontrar, cada equipo planteaba una hipótesis o un problema, un reto a resolver y teníamos pues 48 horas en las que literalmente estábamos encerrados en un aula, bueno, nos dejaban comer, salir a dormir y demás, ¿no? Pero tenías un tiempo finito en el fin de semana para definir una solución y un pequeño MVP, ¿no? Para poder demostrar un poco el concepto, cómo funcionaría. ¿Y cuál fue el reto que se os planteó, si se puede saber? Bueno, nosotros planteamos un reto bastante humanístico. Intentamos plantear una solución para combatir los fraudes que a veces se dan en procesos de auditoría que se llevan a cabo en aquellas plantas de producción que podemos encontrar en países del sudeste asiático, como por ejemplo, bueno, por poner un ejemplo en Bangladesh, ¿no? Donde en su momento se quemó una fábrica y hubieron miles de muertos. Pues intentamos plantear una solución basada en tecnología de Internet of Things y creando registros de auditoría con blockchain para, bueno, pues para intentar controlar de algún modo que no hubiera accesos por parte de menores de edad adentro de las instalaciones de estas fábricas. Jue- ¿Y qué año fue esto? Esto fue, si no me equivoco, en el 2018, si no me equivoco.
Es que sobre todo en el tema que has dicho, a blockchain, en esa época, Sí. muy disruptivo, ¿no? Yo te tengo Para que ser decir 2018. que sí, sí, picamos un smart contract con la wallet de Ethereum en ese momento, O sea, ¿el lenguaje de gracias programación es el Solidity ese? ¿O? Sí, exacto, se utilizó Solidity para ello. Para que os hagáis una idea, éramos un equipo que éramos 5 personas, más nuestra partner, que era la persona, la responsable de innovación en aquel momento que nos llevó a todos a aquella competición. Éramos 3 abogados y dos compañeros del departamento de tecnologías. Y la verdad es que el que soltó la gente cuando vieron que se ejecutaba la transacción con tokens ficticios, que eran los que te daba la wallet de Ethereum en aquel momento. No fuimos como aquellos que compraron una pizza una vez de no sé cuántos millones, ¿vale? De Pero Revit. sí, pero sí que es verdad que yo estoy convencido de que en aquella sala fue la primera vez que alguien vio un smart contract funcionando en directo. Es que, a Sí, ver, sí. dices smart contract ahora mismo y Y el no, 90% de la gente no sabe qué es. no, Total, sí, sí, total. está claro. O sea, Bueno, es le que, falta mucho a la tecnología, ¿no? Para la adopción. hombre, 2018. Ojalá algunos de nosotros hubiésemos invertido en Bitcoin en 2018, ¿no? Ya te digo. A toro pasado es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil siempre. Sí, sí. Oye, y también, bueno, yendo a darle esta entrevista un toque más personal, hemos visto que desde hace tiempo pues te entregas en voluntariados enfocados a ayudar pues a los más pequeños. Bueno, relacionado a esto del Global Legal Hackathon, ¿no? Que también ayudabais a los más pequeños, como en Sant Joan de Déu o con la Fundación d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia. Eh, cuando ves estas situaciones tan duras, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza muchas veces? Son muchas emociones las que uno siente cuando hace este tipo de cosas, ¿eh? Os tengo que decir que, bueno, yo personalmente tengo la sensación de que vivimos en un mundo en el que vamos corriendo de un lado a otro, no paramos. O sea, el ritmo de vida es frenético y a veces no tenemos ni siquiera tiempo para valorar las cosas importantes de verdad. Y sí que es cierto que un poco, pues tal y como me han educado desde pequeño y demás, ¿no? Siempre, bueno, siempre he pensado que si todos invirtiéramos una pequeña fracción de nuestro tiempo al final del año en echar una mano a personas que tienen situaciones verdaderamente complicadas, pues yo creo que el mundo funcionaría bastante mejor, ¿no? Y la verdad es que si me preguntas por qué siento, ¿no? Pues por un lado me impacta mucho, ¿no? Lo que he visto en alguna situación, pero también me llena muchísimo el ver que con un poco de esfuerzo y un poco de coordinación, pues ayudas a familias, esto lo primero, y a lo más importante de todo, a esos niños y a esas niñas que están viviendo una situación que no han elegido y de la que evidentemente no tienen culpa alguna. Y la verdad es que es muy gratificante cuando ves que dentro de un contexto tan complicado, pues tienen un día al menos en el que pueden dejar esos problemas un poquito de lado y ser un poco más felices, ¿no? Esto es algo que para mí no tiene precio. Pues sí, totalmente. Yo creo que empatizaríamos más. Al final, el ser humano yo creo que es un ser que de forma natural tiende a no empatizar. Y este tipo de ejercicios yo creo que te hacen reflexionar y empatizar más. Sí, o no vas muy a la tuya yendo de un lado para otro, como has comentado, Sergio, pero ostras, sobre todo en estos casos, cuando llega ese momento de que tienes un problema de salud tanto a ti como cercano, el mundo se para, ¿sabes? De repente ya no vas de un lado para otro. Eso es, Sí, sí, y sí. es lo que os digo, que dejamos de prestarle atención a la... Bueno, es lo típico, ¿no? La gente dice que la salud no se valora hasta que no la pierdes, es que es así realmente, pero claro, ya no es un tema de uno mismo, es el sufrirlo en un tercero, en un ser cercano, en un ser querido, y ya no te cuento si te toca vivirlo con tu hijo, nunca creo que haya sido capaz de ponerme realmente en la piel de esas madres y de esos padres que apoyan a sus hijos y a sus hijas incondicionalmente en estas situaciones, ¿no?
Oye, Sergio, y ya que estamos aquí en un ambiente sentimental, mirando un poco más allá de lo técnico de nuevo, ¿tienes alguna No me inspiración o preguntes si estoy motivación? casado, ¿eh? No, no, no te preocupes. Bueno, puede ser la Va, volvemos respuesta a a la la pregunta ciber. que te iba a hacer, ¿eh? Pero bueno. No, te quería preguntar, ¿tienes alguna inspiración o motivación? Al final, el sector de la ciber es un sector exigente y donde hay una cierta presión, ¿no? Entonces, te queríamos preguntar si tienes alguna inspiración, motivación en especial, pues que durante tu día a día te permita seguir full focus con el trabajo. Pues sí, la verdad es que sí, y creo que la respuesta en este sentido es bastante clara y directa. A ver, yo creo, primero me gusta mucho el sector, me gusta mucho lo que hacemos y creo que lo hago de forma vocacional, ¿no? Indistintamente de si lo hago mejor o peor, sé que intento dar el 100% cada día. Y por otro lado, tengo que decir que bueno, que esto tiene un gran impacto a nivel social, ¿no? Comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Pues que al principio cuando empecé recuerdo que había gente que no era capaz ni de imaginar a lo que me dedicaba y porque era algo como muy abstracto, ¿no? La ciberseguridad por aquel entonces y hoy en día es algo que todo el mundo empieza a sufrir de un modo u otro, ¿no? Entonces, porque todos estamos expuestos a la ingeniería social, a recibir SMS, a alguien ha robado los datos de la tarjeta de crédito, has comprado en un sitio donde no te ha llegado nada, ¿no? Pero a mí lo que me motiva más de todo es que se está viendo que hoy en día, y se está viendo pues en eventos, en sucesos como es las guerras a las que estamos asistiendo lamentablemente hoy en día, que el cibercrimen se está extendiendo como un arma, ¿no? Un arma y que en algunos pasos, en algunos casos, perdón, ya trasciende a una capa de terrorismo, ¿no? Cuando vemos que ciberdelincuentes atacan a hospitales o a infraestructuras críticas, pues realmente el tema ya se está poniendo en un nivel muy sensible y a mí me motiva el poder participar, ¿no? O intentar contribuir a una sociedad un poco más ética y justa y, por qué decirlo, ¿no? Un poco más segura en el uso de la información, porque a veces, ¿no? Pues pienso en casos como el del Hospital Clínic de Barcelona que se dio, no sé si el año pasado o el anterior ya, porque la vida ha avanzado a un ritmo que ya no me acuerdo, pero pienso, ¿no? En toda aquella situación que se dio, que si se exfiltraban los datos, que si no, con extorsiones de por medio y tal. Al final aquí quien pierden son los ciudadanos, ¿no? Y por qué tiene que ser así. Entonces, bueno, a mí me motiva a pensar que estoy contribuyendo ya no solo a una empresa, sino a un sector que ayuda a la sociedad como tal. Sí, 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 yo creo que también es una de mis motivaciones. Al fin y al cabo, estoy protegiendo datos de clientes, material, lo que sea, y eso es lo que es más gratificante, aunque no se vea a primera mano, ¿no? Pero es realmente lo que estás haciendo. Nos preocupamos más, yo qué sé, de implementar el antivirus, vayamos a decir, pero realmente el Por porqué de ejemplo, esto es siempre al fin y al cabo va a ser proteger esos datos. Y lo que has comentado de estas guerras que están habiendo, donde está la ciberseguridad cada vez pues tiene mucho más peso. Actualmente, ¿quién no te está diciendo que entre un país A y un país B están teniendo una guerra, pero que es cibernética? Esas son guerras silenciosas que nosotros no la vemos. Y además, que para muchísimos cibercriminales, lo que vendría a ser ciberatacar les sale gratis, porque quizás estás ciberatacando desde un país al hospital o a la empresa de otro, y quizás en el país que tú estás residiendo, pues no saben te de que van a has hecho perseguir. esto, pero no te van a perseguir porque si no has cometido un crimen dentro del país, les da Así igual. es, así es, Entonces sale gratis. Y es que así es es. muy, muy, muy jocoso, ¿no? Todo lo que se puede ganar, el dinero y demás, Sí, el retorno en de el la, bando malo. claro, el retorno es tremendo, se ve, ¿no? Con las cifras que se pagan debido a las extorsiones que se producen en todo esto. Sí, sí, no, la verdad es que es un sector, bueno, que para bien o para mal está creciendo en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Y de escuché hace casos, una semana o así que el número de denuncias por causas cibernéticas a nivel nacional, no sé si es el primer
top o el segundo caso más denunciado. O sea, que es una cosa que tenemos en nuestro Pues día a día. seguramente. Es que seguro. Totalmente. Y no se le pone muchas veces la importancia en ciertos debates, desde mi punto de vista, televisivos, por ejemplo, que se habla a veces de, que también, que hay que tenerlo en cuenta, muchas otras cosas que están pasando, pero ostras, a nivel de ciberseguridad es que la gente como que le da igual, ¿no? Que le hayan exfiltrado, que tuviera sus datos en tal sitio y haya sufrido una brecha de datos, pero es que quizás con tus datos, me lo invento, abren una cuenta bancaria en tal sitio, piden un préstamo a tu nombre y tu vida se te gira de un día para el otro sin tú haberte enterado. Totalmente, totalmente. Es que es una cuestión para mí es una cuestión prácticamente, yo os diría que evolutiva del ser humano. Y me Sí, explico claro. muy rápido. Las personas tienen muy desarrollado el instinto del riesgo, ¿no? Cuando van caminando por la calle, ¿no? Vas caminando por la calle, te vas a cruzar con alguien que te da muy mala espina y tienes ese sentido, ¿no? Ese sexto sentido de decir, ostras, me da mala espina, me cruzo la acera porque prefiero no cruzarme con esta persona, pero la gente no tiene nada desarrollado el instinto todavía por una cuestión evidente de que las tecnologías de la información a gran escala, ¿no? Y esta gran adopción, este boom que vivimos de Internet ya hace unos años, pues hace como aquel que dice 25 años que está aquí, ¿no? Y es difícil que la gente tenga las mismas nociones de apreciación del riesgo y yo cuando hago campañas de concienciación, sobre todo hablo del uso que hace la gente de las redes sociales, ¿no? Pues porque la gente tiende a exponerse mucho, la gente le gusta publicar incluso en directo, ¿no? Lo que están haciendo y yo no me meto en ello. No es una cuestión de lo que hagas, es el cómo lo hagas, ¿no? Y bueno, al final, bueno, tiene sus consecuencias, evidentemente, y todavía queda mucho trabajo para concienciar a la sociedad, ¿no? En un podcast seguro trajimos a Laura Eiras que lo comentó muy bien, en plan, tú te vas de vacaciones y no pones un cartel en el balcón de tu casa de me voy de vacaciones, en cambio haces un directo en tu cuenta abierta de que estás en las Maldivas. Es que es lo mismo, Ejemplo. es lo Es mismo, lo mismo, es exactamente lo es lo mismo, mismo. sí, sí. Y si eres un personaje público ya ni te explico. Totalmente. Pero bueno, viven de ello, así que de alguna forma se tienen que Hay que seguir exponer más siendo a eso, influencer. ¿no? Evaluación de riesgos personal y que se protejan. Eso es. Y bueno, para ir terminando ya este episodio de Un Podcast Seguro, Sergio, ¿qué libro, mentor o experiencia te ha marcado más en tu carrera hasta llegar a CISO? Pues mira, de forma muy rápida y para cerrar bien la sesión, que me ha encantado, la verdad, chicos. Muchas gracias por invitarme. Como experiencia os diría que el WannaCry, claramente, lo viví, lo sufrí en mis propias carnes, me acordaré toda mi vida de ese viernes. Y fue algo que puso la ciberseguridad en boca de tantísima gente que fue para mí el clic, ¿no? Lo que hizo cambiar un poco al mundo y empezar a otorgarle a esta maravillosa materia la importancia que tiene. Y como libro, un libro que recomendaría porque a mí me entusiasmó, siempre pondría The Art of Intrusion de Kevin Mitnick y de William Simon, mítico Kevin Mitnick de Estados Unidos. La verdad es que me mostró algo que está escrito más o menos en el libro, pero es que me quedé con aquella frase. Cada vez que un informático dice nadie se complicaría tanto la vida intentando hacer un mal uso de esta tecnología, hay alguien en la otra punta del mundo dispuesto a complicársela. Y es que es así, es así. Y hoy en día lo vemos sobre todo con ataques que a veces es un adolescente que simplemente está jugando con el Kali Linux o está jugando con una página web de ransomware as a service porque no entiende ni siquiera bien lo que está haciendo y se van encontrando vulnerabilidades por ahí, ¿no? La verdad es que es apasionante, pero bueno, The Art of Intrusion, gran libro, Kevin Pues, Mitnick, gran referente. pues me lo apunto porque en casa tengo The Art of Invisibility de Kevin Es que es el Mitnick, primero, sí, sí, es tremendo. así que lo tendré en cuenta. Muy bien, Muy bien. pues Sergio, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Nos has dejado pues, reflexiones e ideas súper útiles. Y bueno, ha sido un gusto tenerte aquí en el podcast con nosotros y esperamos volverte a tener aquí pronto, si es que quieres.
Cuando queráis, yo estaré encantado de aportar mi granito de arena. Muchas gracias a vosotros, que la verdad es que es una excelente iniciativa y estoy encantadísimo de contribuir a ello. Un placer, Sergio. Hasta luego. Gracias, chicos. Que vaya bien.